Hola, buenos días. Estamos realizando los esquemas de la práctica número 5. Se trata de la conexión en paralelo de dos tubos LED. En este caso serían pues de 9 vatios cada uno. Como siempre vamos a partir del esquema funcional. Ya lo tenemos aquí desarrollado, tenemos nuestra línea de fase, nuestra línea de neutro, así como nuestro cable de protección eléctrica, nuestro PIA aquí conectado, correspondiente a este símbolo en el esquema multifilar. Y bueno, como en las prácticas anteriores, tenemos que llevar el cable de fase a un interruptor, y del interruptor, en este caso, tenemos que traerlo en paralelo eh, a las reactancias. Sin embargo, va a ser un poco distinto a la práctica anterior, porque si bien en esta práctica estamos usando la instalación que ya estaría realizada para un tubo fluorescente, estaríamos usando esa instalación para conectar un tubo LED. Las reactancias, como no son necesarias en el caso del tubo fluorescente, las vamos a puentear directamente en nuestro esquema unifilar. Así como los cebadores, si bien aprovechando la instalación vamos a usar la posición de los cebadores, vamos a usar unos cebadores especiales ya preparados por los fabricantes, que son cebadores especiales para LED, que básicamente pues son continuos y llevan por dentro una especie de pequeño fusible. Bien, sin más, vamos a comenzar dibujando los cables. En este caso vamos a empezar por el cable de fase que parte de nuestra línea principal. Dibujamos ahí un pequeño nodo. Traemos el cable de fase al interruptor. Del interruptor vamos a llevar el cable de vuelta. Lo vamos a llevar a la salida de nuestra primera reactancia, porque como ya digo vamos a puentearlo. Y de la salida de la primera reactancia a la salida de la segunda. Y de aquí directamente tendríamos un pequeño nodo que iría a la entrada de la fase de uno de los tubos LED, y este igualmente a la fase del otro tubo LED. Igualmente tendríamos el cable atravesando el cebador. Aquí también sería el cable atravesando el cebador. En este caso vendríamos al segundo portatubos. Comentar que en el caso de los tubos LED ya por aquí entra el cable de fase y por aquí saldría realmente el neutro. Y estas patillas son simplemente un puente. Pero como ya he comentado, pues aprovechamos la instalación para conectar los tubos LED. Bien, vamos a ir tachando en el esquema funcional los cables que ya tenemos representados. La línea principal, la que hemos sacado hacia el interruptor, la línea que viene del interruptor hacia nuestras reactancias y los cables que ya pasarían por el cebador e irían hasta el final de nuestros tubos LED. Bien, una vez representadas las fases, vamos a proceder a representar las líneas de neutro. Bien, saldría por aquí nuestro neutro en paralelo. Saldría de aquí el neutro del segundo tubo fluorescente. Podemos traerlo volviendo por aquí, por la canalización y conectando con la línea de neutro que ya tenemos aquí representada. Vamos igualmente a tachar los cables del neutro.
el que sale del tubo fluorescente número 1 y el que sale del tubo fluorescente 2. Bien, en este caso sí que vamos a representar el cable de protección eléctrica, ya que, con un color verde, ya que estos tubos LED suelen tener una carcasa metálica, entonces aquí sí puede ser necesario conectar el conductor de protección. Vamos a sacarlo de aquí, lo llevamos por nuestra canalización y lo llevaríamos, como ya hemos comentado, pues a la carcasa de nuestros tubos. Bien, aquí podemos representar la simbología. Perfecto, pues procedemos a tachar el cable de protección en el esquema funcional y ya estaría representado el cableado de nuestra instalación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Aquí en este caso estamos en el esquema unifilar. Vemos la proyección en planta de nuestra habitación. Bueno, aquí tenemos un pequeño error. No serían 2 por 18 vatios, sino que se trataría de 2 tubos, en este caso LED, de menor consumo, un consumo de 9 vatios. Igualmente tenemos el símbolo de nuestro tubo, la conexión eléctrica hacia nuestro interruptor, al cual le faltaría una pequeña patilla. Bien, vamos a perfeccionar esa línea que se ha ido un poco. Bien, simplemente por indicar que ese valor en este caso no sería correcto, sino que serían 2 tubos de 9 vatios cada uno. Continuamos con la siguiente diapositiva. Como siempre, nuestra canalización real en 3D va a ser muy similar al caso anterior. Tenemos nuestra caja de registro, viene esta línea, esta roza viene de nuestra instalación. Ya sabemos que son 3 cables, el cable de fase, el cable neutro y el cable de protección eléctrica. Igualmente tenemos aquí la roza que baja como siempre hasta nuestro interruptor. Aquí representado. Vamos también aquí a representar la patilla que falta. Y vamos a representar aquí, bueno, faltaría indicar el número de cables que van por esta roza, que sería una muesca para el cable de fase y otra muesca para el cable de vuelta. Vamos a subir otra roza hasta el techo y a llevarla hasta el punto donde vamos a conectar nuestra luminaria. Representamos el símbolo de los tubos y especificamos que son 2 tubos de 9 vatios cada uno. Igualmente vamos a indicar el número de cables que discurren por esta roza. Sería un cable correspondiente a la vuelta, otro cable correspondiente al neutro y un último cable correspondiente a la protección eléctrica, que como ya sabemos tenemos que llevar, y en el caso de tubos LED sí que vamos a conectar a la carcasa para protegernos de un posible contacto indirecto. Bien, habíamos acabado la parte de los esquemas, vamos a proceder al montaje.
Estamos en la práctica número 5. En esta práctica hemos montado dos tubos LED en paralelo en nuestro circuito. Hemos usado el mismo montaje de la práctica anterior porque en realidad, pues bueno, simplemente hemos punteado las reactancias de forma que no están en uso, y al igual que los cebadores, son cebadores especiales para LED que están puenteados. Entonces simplemente es el mismo montaje, solo que utilizamos tubos LED. Vamos a conectarlo. Vale, vemos que en este caso tanto el amperaje como la potencia han disminuido respecto a la práctica anterior. La intensidad es, bueno, si llegaba a ser 0,7 en la anterior, aquí está en 0,12, con lo cual es mucho más eficiente, así como la potencia, que en lugar de 40 vatios como teníamos en la anterior, estamos en 20 vatios. Sin embargo, bueno, sí que vemos que tenemos algo de potencia, que el factor de potencia es un poquito bajo todavía, 0,68. Esto es debido a la resistencia capacitiva con la que cuentan los LED. Es por ello que nos da estos valores. Bien, igual que en la práctica anterior, hemos confeccionado una tabla de medidas correspondientes a los dos tubos LED de 9 vatios que hemos conectado en paralelo. Vemos, bueno, el primer valor es el voltaje, es el mismo que en el caso anterior, aproximadamente 230 voltios. La intensidad es incluso menor que con el mejor de los casos de los tubos fluorescentes, ya que solo es de 0,129 amperios. La potencia es de 20,7 vatios. Bueno, la podemos considerar un pelín elevada porque cada tubo son 9 vatios, entonces deberían ser 18 vatios, un poquito hasta 20. Esto es debido, ahora lo vamos a ver, a la energía, perdón, a la potencia capacitiva que generan internamente. Como se puede observar aquí, esta potencia reactiva que vemos en negativo, menos 22,7 voltiamperios reactivos, es esta misma potencia que comento, debido al funcionamiento interno de los tubos LED. Esto provoca, ahora veremos cuál es la explicación apoyándonos en el triángulo de potencias, que la potencia aparente sean 30,2 voltiamperios y el factor de potencia, coseno de phi, sea de 0,68. No es excesivamente malo, pero bueno, tampoco es muy bueno. Sin embargo, con los tubos LED pues no hace falta instalar ningún condensador externo para lograr este factor de potencia que podemos considerar aceptable. Como ya he comentado, el triángulo de potencias, elaborado a partir de los datos obtenidos, podemos ver aquí en la base del triángulo la potencia activa, que son 20,7 vatios. La potencia reactiva, en este caso se trata de una potencia capacitiva correspondiente al tubo LED de menos 22,1 voltiamperios reactivos. Esto provoca que la potencia aparente S sea de 30,2 voltiamperios. Entonces, bueno, todo ello provoca que este ángulo phi sea un poco elevado y el coseno de phi, factor de potencia, sea 0,68. Como ya digo, igualmente es un factor de potencia aceptable. Hasta aquí la práctica número 5. Muchas gracias.